comenzar con la presentación de cálculos del amplificador, de un amplificador de audio con dos transistores. Lo presenté de Kevin Quinto Olivera como proyecto de, de la carrera de ingeniería, de la materia de amplificadores con semiconductores, de la FIT. Entonces vamos a ver el circuito a analizar el día de hoy. Va a ser este de aquí, que esta primera parte, toda esta primera parte de aquí la vamos a analizar como una fase, como una primera fase, por el desfase de 180 grados que tenemos. Como tenemos una de alterna, sabemos que el transistor nos crea un desfase de 180 grados. La primera fase va a ser que se desfase y la segunda que se ponga en fase, ¿no? Que es lo que hacemos, porque si solo hacemos esta fase, nuestro voltaje corriente de entrada saldrá desfasado 180 grados con respecto a la entrada y la salida. Es por eso que utilizamos otro transistor. Entonces, análisis del circuito de la primera fase. Aquí tenemos el circuito en corriente directa. Nuestra entrada es de 15 volts, R1 de 330 kilos, R3 de 30 kilos, R4, R2 y R5. Aplicamos LKT en la malla de entrada, sí, en toda esta malla, que es la malla de entrada, menos 15 de del voltaje base emisor, BCC, más corriente R1, que es este de aquí, más corriente R2, que es este de aquí. Todo esto igual a 0, igualamos. Entonces, la corriente que nos va a dar va a ser igual a 30 de los dos sobre R1 más R2, que sería 330. La corriente es igual a 45.45 microamperes. Posterior a esto aplicamos LKT en la malla de entrada. Disculpen, para encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces 15 menos 330 kilos por 30 volts sobre 660, esto da igual a 0 el voltaje Thevenin en la entrada, justo en esta parte. Para encontrar la resistencia Thevenin podemos en corto las fuentes de voltaje, esta y esta, entonces aplicamos en paralelo R1 sobre R1, R2, en paralelo nos da 165 kilos, que es este de aquí. Una vez obteniendo estos datos, nos pasamos a encontrar la ecuación de entrada, que es corriente de base por resistencia Thevenin, menos 15 más corriente de emisor, R3 más R4 más 0.7 igual a 0. Este 0.7 es de la diferencia de entrada de la barrera de potencial, ya que sabemos que aquí hay dos diodos, entonces este de aquí va a ser. Corriente de base es igual a corriente de colector sobre beta, eso ya lo vimos anteriormente. La corriente de colector es igual aproximadamente a corriente de emisor, o inversamente corriente de emisor es aproximadamente igual a corriente de colector. Tenemos corriente de emisor sobre beta, reemplazando los datos, la corriente de base, reemplazamos corriente de emisor por corriente de colector por corriente de emisor, por la resistencia Thevenin menos 15 más corriente de emisor, por R3 más R4 más 0.7. De esta manera tenemos la simplificación, el despeje, despejando ya en esta parte nos da corriente de emisor igual a 15 menos 0.7 sobre resistencia Thevenin sobre beta, más R3 más R4. Esto nos da una corriente de emisor de 0.45 miliamperes, o aproximadamente igual a una corriente de colector de 0.45. Aplicamos LKT en la malla de salida para encontrar el voltaje colector emisor. Entonces de esta manera aplicamos menos 15 más corriente emisor es de 3 más es de 4 menos voltaje colector emisor más corriente de colector por resistencia 5 igual a 0. Menos 30, simplificamos todos estos datos, sacamos voltaje colector emisor de la ecuación, que es lo que queremos analizar, reemplazamos valores en esta, aquí menos 30 más 0.42 miliamperes por 56 kilos, el voltaje colector emisor es igual a menos 6.48, que es lo que nos va a dar, nos da según las mediciones
circuito. El análisis de corriente directa de la segunda fase, que es esta parte de aquí, es un poco más simplificado, porque tenemos una corriente X, que es la que va a girar en esta parte, en todo este. Corriente X es igual a 30 sobre 47, que es este de aquí, más 22. Es prácticamente proporcional por la ley de Ohm. Corriente X va a ser igual a 435 microamperes. Aplicamos LKT para encontrar el voltaje de Thevenin. Tenemos aquí corriente X por resistencia 6 más 15 voltios menos voltaje Thevenin igual a 0. El voltaje Thevenin va a ser de menos 5.445. Aplicamos leyes de tensiones de Kirchhoff para encontrar la corriente. Si la corriente emisor es menos voltaje Thevenin más corriente base por resistencia Thevenin más voltaje base emisor más corriente de emisor por la resistencia 9 por la resistencia 10, que está aquí, menos 15 igual a 0. Entonces, todo esto sacando IE y haciendo las reemplazaciones según estos valores que ya tenemos y que dijimos que son las relaciones iniciales que tenemos. Corriente de emisor es igual a 15 más menos 5.51 menos 0.7 sobre la resistencia Thevenin sobre beta más 5.3. Para este paso vamos a analizar el cálculo aproximado. Cuando la resistencia Thevenin sobre beta tiende a 0, entonces podemos tener a 0, corriente de emisor va a quedar de esta manera, y la corriente de emisor nos va a dar 1.7 miliamperes, o que es igual a aproximadamente a corriente de colector. De esta manera pasamos al análisis también sigue, continuamos en la malla de salida, toda la malla de salida, menos 15 más corriente de colector por S8 más voltaje colector emisor, más corriente de emisor S9 más S10 igual. Entonces aquí reemplazamos corriente de emisor aproximadamente igual a corriente de colector. Entonces menos 30 más corriente de colector S8 por S9 por S10 más voltaje colector emisor igual a 0. Todo esto nos da un voltaje colector emisor de 9.7. De esta manera tenemos los datos analizados de la corriente directa, tanto en la primera fase como en la segunda fase. De la misma manera vamos a hacer el análisis de corriente alterna en la primera fase. Como bien vimos al principio del circuito, era un circuito más complejo, vamos a ver un poco atrás. Este circuito anulamos las fuentes de alterna. Esta R3 también va a perder porque en corriente alterna, solo sirve para corriente directa, en corriente alterna se elimina, entonces nos va a quedar R4, R1, R2 y R5, todas estas conectadas a tierra como vemos aquí en esta imagen. De esta manera, esta parte de aquí reemplazamos el transistor, ya que el transistor que teníamos primeramente era un transistor normal. Para hacer el análisis en corriente alterna reemplazamos todos estos circuitos de una manera en que podamos tener en un modelo más simple de analizar. De esta manera vemos R4, R1 y comenzamos con encontrar el paralelo de R1 y R2, aquí el equivalente, ¿no? R330 kilos, paralelo con 330 kilos, 165 kilos, resistencia equivalente. Encontrar el valor de la resistencia de R'E. Corriente de colector era igual a 0.45 miliamperes. Estos datos ya los sacamos directamente con la gráfica, ya que para encontrar la gráfica según el datasheet necesitamos HRE sobre HOE para encontrar. Entonces estos valores de HRE con la gráfica respecto a IC nos da 3.9 por 10 a la menos 4. Y HOE nos da 11 por 10 a la menos 6. Disculpen aquí el dato. R'E va a ser igual a 35.45 ohms. La ganancia de voltaje de este circuito que vamos a tener es RC, que es este de aquí sería RC, y este es RL. ¿Por qué pusimos 1 kilo de RC? Si sacamos la relación de 1 a 100 entre RL, dos resistencias en paralelo,
para no tener una pérdida de potencia en la salida, la relación prácticamente de RL va a tener que ser 100 veces mayor a la resistencia, a la resistencia RC. Por eso que pusimos de 1 kilo. Voltaje de, el voltaje, la ganancia de voltaje es de 28.20. Esto, como sabemos bien, la lectura de ganancias normalmente en decibeles, ponemos a la regla de 20 logaritmo en base 10. De 28.20 la ganancia de voltaje es de 29 decibeles. De esta manera pasamos a analizamos las fases, segunda fase de corriente alterna. Encontramos el paralelo de R6 y R7 de 15 kilos. Encontramos el valor de R'E con la corriente de colector según las gráficas del datasheet de 1.7 mA. R'E es HRO, HOE. Todo esto sacamos del datasheet según a la corriente de colector de la corriente directa. R'E es igual a 1.1 por 10 a la menos 4 de HR sobre 12.5 por 10 a la menos 6 de HOE. Re' es igual a 8.8. De esta manera encontramos ya la Re'. Y entonces sacamos equivalente de Re y R9. R equivalente, R9 más Re' más R9. Estos dos son 1, entonces es de 138, ya que sabemos que resistencias en serie se suman. La ganancia de voltaje va a ser ganancia de voltaje sobre la resistencia del colector sobre Re, 6.8 kilos, que es este de aquí, sobre la Re equivalente de 138.8, ganancia de voltaje es igual a 48.99. Ganancia de voltaje en decibeles, que es normalmente donde leemos la ganancia de voltajes, 20 logaritmo en base 10 de 48.99 nos da una ganancia de voltaje en decibeles de 33.8 decibelios. De esta manera tenemos el análisis de corriente alterna y de corriente directa. Pues esta es la manera de saber la ganancia de voltaje y encontrar las resistencias equivalentes. Y reemplazar pues esta Re y esta corriente de una manera que sea más fácil y más sencilla de analizar en la corriente alterna. De esta manera terminamos esta presentación y les agradezco por atender.